Ah, ahora sí vamos a comenzar. Vamos a cargar. Ujú. Ya, listo. Ya, chicos, ahora sí vamos a comenzar con la clase de hoy. Hola, Clarita, hemos tenido problemas técnicos. Normalmente nunca hemos entrado después de la hora, pero hemos tenido algunos problemas técnicos. Quería solucionarlos, pero han habido problemas. Pero ya, vamos a empezar. Ahora sí, comenzamos. El día de hoy hablaremos del primer militarismo, que es básicamente hablar de los inicios de la República Peruana. El primer militarismo se inicia en 1827 con un suceso importante, la elección de José de la Mar. José de la Mar es el primer presidente electo de nuestra historia. Recordemos que el primer presidente es José de la Ribagüero, que llegó al poder por un golpe de Estado. El segundo presidente fue Bernardo Bettor Tagle, designado por el Congreso. Pero el tercer presidente de nuestra historia y que gobernó de manera legítima, pues fue elegido en un proceso electoral, fue José de la Mar. Vamos a cerrar esto. Fue José de la Mar. Muy bien. ¿Qué pasaba antes del llamado primer militarismo? Antes del primer militarismo, el Perú salía del proceso de independencia. El Perú era gobernado por Bolívar, que ejercía el cargo de dictador. Bolívar tenía un proyecto para el Perú, integrarlo en una confederación de los Andes, integrarlo con la Gran Colombia y con Bolivia. Sin embargo, Bolívar tuvo que abandonar nuestro país en 1826 por los problemas que había en su propia república. Así que al retirarse Bolívar, se creó una junta de gobierno. Esta junta de gobierno estuvo presidida por Santa Cruz, que tenía la misión de juramentar la Constitución de Bolívar, llamada la Constitución Vitalicia. Sin embargo, Santa Cruz, líder de la Junta, no pudo hacer la misión encomendada por Bolívar, ya que tuvo la oposición de la facción liberal. Los liberales se opusieron y estos hacen resurgir el Congreso. Nace el segundo Congreso Constituyente, creada por la facción liberal, y este Congreso llama elecciones. En este primer proceso electoral de nuestra historia, hijo mío, participan dos candidatos, Santa Cruz y La Mar. El Congreso presentó como candidato a José de la Mar. Fue así como se da el primer proceso electoral de nuestra historia, donde La Mar sale vencedor gracias al apoyo de los liberales. Los liberales van a apoyar a José de la Mar. Vamos a arreglar esto. Muy bien, gracias al apoyo de los liberales. Es así como comienza, hijo mío, el primer militarismo. A la pregunta, ¿qué da origen al primer militarismo? Hay tres respuestas. Tú puedes decir, el primer militarismo se inicia tras la independencia, y está bien, tras la independencia. Es una forma de responder. O también puedes decir, el primer militarismo se inicia tras el final de la influencia bolivariana en nuestro país. Cuando Bolívar se retira, el Perú queda libre de su influencia y llama un proceso electoral, comenzando el primer militarismo. Entonces, este comienza tras el final de la influencia bolivariana en nuestro país. Y la tercera forma de responderla empieza con la elección de José de la Mar en 1827. Así que repito, ¿con qué comienza el primer militarismo? Tras la independencia, tras el final de la influencia de Bolívar en nuestro país y con la elección de José de la Mar. Hay tres formas de responderla, ¿ya? Una vez que hemos entendido esto, ahora pasaríamos a la división. El primer militarismo es un periodo grande que empieza en el 27 y acaba en el 72. Durante este periodo, el Estado estuvo dominado por los caudillos militares.
Los caudillos militares son los líderes del ejército que van a pugnar por el control del Estado. O sea, serán estos caudillos, líderes de las tropas, los que luchen y pugnen por el control del Estado. Debes saber de que el primer militarismo es tan amplio que se divide en dos etapas, dos coyunturas. La primera etapa se llama el caudillismo militar, que es una etapa de anarquía, ciertamente, es una etapa de caos, de convulsión política, y una etapa de recesión económica, porque el Perú sale de la guerra de independencia y nuestra economía estaba ciertamente postrada. Durante esta primera etapa, llamada caudillismo militar, o etapa de convulsión, surge un caudillo que es el más importante y será presidente hasta en dos ocasiones. Estamos hablando de Agustín Gamarra. Recordar a Agustín Gamarra, el caudillo más influyente de la primera etapa de inicios de la República, ¿ya? Agustín Gamarra. Pero desde 1845 el Estado comienza a ganar muchos ingresos derivados de la venta del guano, básicamente, comenzando un periodo de bonanza conocida como prosperidad falaz. Es la segunda etapa del primer militarismo. Es la época del guano, pues, ¿no? Y aquí sobresale un caudillo también de provincia llamado Ramón Castilla, quien también gobernará en dos ocasiones. Y qué curioso es la vida. Ramón Castilla militó en las filas, fue uno de los oficiales de Agustín Gamarra. Así que en la primera etapa gobierna Agustín Gamarra y en la segunda etapa su alumno, uno de sus oficiales, uno de los continuadores de su tradición política, que es Ramón Castilla, ¿ya? Esta es la división cronológica del primer militarismo. Chicos, hasta ahí se está comprendiendo, vamos bien, pregunto, ¿se está entendiendo las ideas? Verifiquen, verifiquen. Excelente, Angelita. Muy bien, Geraldine, muy bien, Clarita. Ya, excelente. Me avisan si por ahí surge alguna idea, quieren agregar alguna postura, algún debate. Ahora vienen las causas. ¿Por qué los militares toman el poder? Bueno, los militares toman el poder primero por el enorme prestigio que tenían de ser los vencedores de la guerra de la independencia. Ellos habían derrotado a los españoles y su ejército realista. Son conocidos como los mariscales de Ayacucho. Y este prestigio los convierte en los más idóneos para ejercer el control del Estado. Y la otra causa es la crisis del sector civil. La población civil, representada por la élite criolla, fue muy golpeada por la guerra de independencia, sus negocios paralizados durante el conflicto militar de la independencia, sus haciendas destruidas, y ellos siempre obligados a donar de manera forzosa parte de sus bienes, tanto al ejército español como al ejército patriota. O sea, la élite criolla, el sector civil, llamado a gobernar, estaba tan golpeado por la guerra que simplemente no tenían la organización para ejercer el mandato. Entonces, el prestigio militar, aunado a la crisis del sector civil, generará, hijo mío, el ascenso del poder castrense. Ahora vamos a las características de la primera etapa. Nos vamos a concentrar en la primera etapa llamado caudillismo militar, la primera etapa. En esta primera etapa hay convulsión política, inestabilidad, generada por ¿qué? Acá lo dice, los constantes golpes de Estado, las guerras civiles y los constantes cambios de constitución. Cada vez que un caudillo derrotaba a otro por la fuerza, quería replantear las reglas del juego y creaba una constitución adaptada básicamente a su régimen y a su clientela política. En el Perú van a haber múltiples constituciones en este periodo, desde la independencia, la del 23, la del 26, la del 28, la del 34, la del 56, la del 60, así que van a haber muchas constituciones, lo que habla de la debilidad, de la inestabilidad de nuestras instituciones. Compara el Perú con Estados Unidos, por Dios. Estados Unidos, a lo largo de toda su historia republicana, ¿cuántas constituciones ha tenido? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Alguien puede decirme cuántas constituciones ha tenido Estados Unidos
Una, lo que habla de la fortaleza de sus instituciones democráticas, y las múltiples constituciones peruanas hablan de la debilidad de nuestras instituciones. En esta época, los gobiernos oscilaban entre la potencia liberal y conservadora, y aquí te conviene prestar atención. ¿Qué implica ser liberal? Un liberal es aquel que propone un gobierno parlamentarista, que el Parlamento sea la institución más poderosa del país, un gobierno donde el presidente se subordine al Congreso y que el Congreso sea el guardián de la democracia, un gobierno que respete las instituciones, la Constitución, el Estado de Derecho. Esos son los liberales, un régimen parlamentario como el británico, como el británico. Los conservadores consideran que la democracia y el parlamentarismo es una utopía. El Perú está en convulsión política, se necesita mano dura de un presidente fuerte con amplias facultades para restaurar el orden y defender las fronteras. Así que buscan un gobierno presidencialista, un régimen donde el Ejecutivo tenga hegemonía, un presidente con un gobierno fuerte y centralista, un gobierno autoritario y presidencial. Son las dos disputas en conflicto. Repito, a liberales, predominio del Congreso; conservadores, predominio del poder presidencial. Son dos posturas en disputa. Ahora la pregunta, ¿puedo subir el nivel o ahí nomás? Ese es el nivel básico, pues, ¿no? ¿Puedo subir el nivel o ahí nomás? Tú dirás. Ya, subimos. En el plano electoral, los liberales promueven el voto universal, lo que implica incluir al indio en el proceso electoral. Sin embargo, en el plano electoral, los conservadores consideran que el indio es un trabajador analfabeto, con poca ilustración y manipulable, y rechazan su derecho al voto. Ellos proponen el voto censitario, que solamente voten los propietarios, profesionales y letrados, gente alfabeta, gente de luces. Ellos hablan de una soberanía de la inteligencia. Entonces, los liberales promueven el voto universal, el voto indígena, y los conservadores pretenden restringir el voto a los propietarios y profesionales. Otra diferencia más. En el plano también social, los liberales están a favor de la abolición de la esclavitud, pero los conservadores consideran que se necesita mano de obra en las haciendas, así que son partidarios de mantener el régimen del esclavismo. También debaten por el tema de la esclavitud, Los liberales promueven en el plano religioso el Estado laico, separar al Estado de la Iglesia. Ambas esferas deben estar separadas. La Iglesia no tiene por qué intervenir en asuntos políticos, y los conservadores son defensores de la fe católica, son los defensores del catolicismo. Así que, hijo mío, tenemos estas tendencias que promueven políticas distintas, una concepción electoral distinta, socialmente son distintos, y hasta en el plano religioso. ¿Se entendió? Lo voy a escribir. Mira, los liberales quieren el voto universal y los conservadores quieren limitar el voto. 2-1. Los liberales son abolicionistas, quieren eliminar la esclavitud, y los conservadores pretenden restablecerla. Los liberales quieren el Estado laico, separar al Estado de la Iglesia, y los conservadores son defensores de los privilegios eclesiásticos. Así que, hijo mío, son completamente distintos. Y lo más importante, ellos hablan de la hegemonía del legislativo, ¿no? Los liberales. Ya está. Una vez entendida esta diferencia liberal-conservadora, ¿se entendió, chicos? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Verifiquen. Muy bien. Una vez entendida esta diferencia liberal-conservadora, a eso voy, Alexander. A eso voy.
Vamos a hablar, porque aquí está, pues mira, aquí está. Muy bien. Ahora pasemos a la economía, que es la demanda de Alexander. Economía, economía. Muy bien. Debes saber de que en esta época el Estado está en recesión, no solamente por salir de la guerra de independencia, sino también por las guerras civiles que azotaban la economía. Así no se puede prosperar. Los ingresos del Estado venían de aduanas, el Estado ganaba por el cobro de las importaciones que ingresaban en el país, cobraban por aduanas, pero nuestro mayor ingreso venía del tributo indígena, restablecido por Bolívar para costear la guerra de independencia. El tributo indígena se convierte en el puntal del Estado, es nuestro mayor ingreso. Y ahora viene lo que propone Alexander, los modelos. Había una pugna entre librecambismo y proteccionismo, y hasta ahora se mantiene la pugna en cierto grado. Es un debate secular de nuestra historia, un debate que ha durado siglos. ¿Qué proponen los librecambistas? Abrir el mercado peruano al comercio internacional y permitir el ingreso de las importaciones. ¿Cuál es la ventaja de abrir nuestro mercado de las importaciones? Primero, los precios bajos, porque los productos importados son bajos, son producidos en las grandes potencias industriales, su costo es bajo. La otra ventaja es el ingreso de aduanas, vamos a cobrar aduanas, claro que sí. Y la tercera ventaja es que van a llegar los capitales, llegan las inversiones, que vengan las casas comerciales inglesas, norteamericanas, que vengan y establezcan sus negocios, que traigan el progreso al país. Esos son los librecambistas, los del libre comercio. Los conservadores, argumentando un nacionalismo, promueven defender el mercado nacional para los productores del país. Sostienen que las importaciones van a arruinar la industria nacional y lo mejor son restringirlas. ¿Y cómo las restringimos? Con altos aranceles. Y en economía, cuando tú colocas una barrera arancelaria para proteger tu mercado nacional, se le llama pues proteccionismo. Normalmente, la tendencia es que los liberales defiendan el librecambismo y los conservadores el proteccionismo. Ahí está lo que exigía Alexander. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió, Alexander? ¿Se entendió, amigo Alexander, la diferencia económica? Excelente, excelente. Y ahora pasaremos rápidamente a los principios para definir las fronteras. En esta época el Perú no tenía fronteras delimitadas, bueno, ningún país lo tenía, y se van a utilizar dos principios provisorios para ir definiendo fronteras antes de la aparición de los tratados bilaterales. El primer principio se llamó uti possidetis, es un principio que hace referencia a el derecho colonial. Se deben mantener las fronteras coloniales establecidas por el Imperio Español. Es más, el uti possidetis sostiene que el Perú debe heredar los territorios del antiguo virreinato. Uti possidetis significa o se basa en el principio de como antes poseías, ahora poseerás. Y el Perú, con el principio del uti possidetis, exigía mantener las fronteras establecidas por la Real Cédula de 1810. Mantengamos las fronteras virreinales establecidas por la Real Cédula Española de 1810. Gracias a este principio, la Real Cédula de 1810. Gracias a este principio, el Perú pudo reclamar, por ejemplo, Tumbes, pudo reclamar Maynas, y Maynas fue reclamada por el Estado peruano gracias al principio de el uti possidetis. Sin embargo, había otro principio, donde la propia localidad, a través del plebiscito y del voto popular, decidían a qué Estado integrarse. Fue el principio más importante.
el principio de la libre determinación de los pueblos, el referéndum, el plebiscito. Y eso se dio en Jaén, y Jaén decidió, por voluntad popular, no formar parte de la Gran Colombia de Bolívar, sino formar parte del Perú. Jaén quiso formar parte del Perú y se fregó, y se fregó. Bueno, fue una buena decisión en términos culinarios, en términos culinarios. Sin embargo, bajo la influencia de Bolívar, Guayaquil hizo su referéndum y por presiones de Bolívar, Guayaquil se quedó con la Gran Colombia. No queremos formar parte del Perú porque se nota que este país va a sufrir mucho en el fútbol. Y tenían razón, tenían razón. Muy bien. Así funcionan estos principios. ¿Se entendió, chicos? El Perú por libre determinación obtuvo Jaén y por último sigue Tismaynas. ¿Se entendió? Por favor, verifiquen. Muy bien. Hijo mío, tenemos toda la teoría para poder comprender esta temática. Ya está. Ahora cambiamos de PPT y ahora vienen los gobiernos. Esto es más rápido. José de la Mar, hay algunos errores en el PPT, disculparán. José de la Mar gobierna del 27 al 29, es el primer presidente del primer militarismo. Y debes saber que José de la Mar es famoso porque fue elegido con apoyo del Congreso. Derrotó a Santa Cruz en el proceso electoral. ¿Por qué el Congreso seleccionó a la Mar? Porque era un hombre de escaso talento político. Era un hombre de personalidad taimada y calladita. Y para el Congreso era perfecto. Promovió su candidatura y como era un hombre de escaso talento político, podría controlarlo. El Congreso es como una mujer autoritaria que cuando busca pareja no busca un líder, un hombre fuerte, un hombre de carácter, busca un cosito para poder mantenerlo controlado. ¿Se entendió la analogía? Si eres una chica autoritaria, no vas a buscar un líder, a un hombre de carácter, a un winner. Vas a buscar un chico calladito y bonito para ejercer tu dominio sobre él. ¿Se entendió la analogía utilizando como ejemplo a las mujeres tóxicas? ¿Se entendió? Excelente, muy bien. Por ahí Yadira se ríe y ha recordado y le va a decir a su flaco, hoy hablaron de ti, cosito. Muy bien, sigamos. Debes saber que José de la Mar llega al poder y José de la Mar es un régimen híbrido, ¿ah? Políticamente es liberal por influencia del Congreso, pero la Mar es militar y la Mar elige a un ministro de Economía llamado José María Pando y su ministro de Economía y Hacienda tenía ideas conservadoras proteccionistas. Así que en el plano económico es proteccionista y en el plano político, por presión congresal, es liberal. Es un gobierno híbrido, políticamente liberal, pero económicamente proteccionista. ¿Ya? Durante su régimen se promulgó la Constitución del 28, una constitución que consagraba el poder del Parlamento, por lo tanto es una constitución liberal, porque incrementaba el poder parlamentario, y durante su gobierno se va a dar un suceso bastante famoso. El primer suceso conocido es de que Agustín Gamarra, un caudillo del Cusco, prefecto del Cusco, con sus propias tropas y sin autorización del gobierno, decidió invadir Bolivia. ¿Para qué? Para reinsertarla al Perú. Gamarra quería que Bolivia volviese a ser parte de nuestro Estado. Gamarra consideraba que lo que hizo Bolívar, separar el Alto Perú y convertirlo en un Estado independiente, era una acción artificial, porque económicamente habían fuertes lazos entre el sur andino y el altiplano. Así que él quería liberar Bolivia de la influencia gran colombiana, de la influencia bolivariana y reinsertarla al Perú. Gamarra avanzó con sus tropas, compuestas por tropas indígenas,
Curioso, ¿ah? Cuando estos indios iban a pelear, movilizaban a sus esposas. Sus mujeres también los seguían, cargando la comida, el fusil y el niño a la espalda. Estas pobres mujeres eran verdaderas bestias de carga y se conocían como las rabonas, las rabonas. El propio Agustín Gamarra, cuando iba a pelear, su esposa también lo seguía a sus campañas militares. La esposa de Gamarra es la mujer más influyente de inicios de la República. Se llamaba Francisca de Zubiaga. Como Gamarra era mariscal, a esta mujer se le llamaba la mariscala. La mariscala. Muy bien. Gamarra se colocó en la frontera y en contra de Sucre, la propia élite criolla de La Paz comenzó conspiraciones, pues querían tener un estado autónomo de la influencia bolivariana. Es más, la propia élite criolla de Bolivia hizo una conspiración para matar a Sucre y este se salvó por un pelo, una bala literalmente le rozó la frente. Así que, hijo mío, el Perú intervino, ingresó a Bolivia, invadió el país, con el argumento de ser un estado mediador entre Sucre y la población. Y finalmente Sucre fue destituido, firmándose el famoso Tratado de Piquiza. El Tratado de Piquiza. Muy bien. Destituido Sucre, la élite de La Paz decidió elegir a uno de los suyos como nuevo presidente, y el nuevo presidente de Bolivia será, pues, Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz. Así que, hijo mío, tenemos un Estado boliviano libre ahora de la influencia gran colombiana, gobernado por un hijo del país, por Santa Cruz. Gamarra ha hecho la primera parte de su plan para reinsertar Bolivia al Perú. Ha sacado a Sucre, ha sacado al lugarteniente de Bolívar, y en el futuro piensa reinsertar toda Bolivia al país. Muy bien, ese es el plan de Gamarra, es su gran anhelo. Bolívar está furioso y Bolívar le exige al Perú el pago de la deuda por la guerra de la independencia. Y el Perú dice, no hay, estoy chihuán, no tengo plata. Y Bolívar dice, bueno, entonces me voy a cobrar exigiendo territorios del norte. Y la Gran Colombia anunció que anexaría Tumbes, Jaén y Maynas. Tumbes, Jaén y Maynas. Y se decía popularmente en las calles de Lima que la Gran Colombia quería Tumbes, Jaén y Maynas, y la gente respondía, ni de vainas, ¿sí? Y así comenzó, hijo mío, este conflicto, que es el primer conflicto del Perú independiente, llamada la Guerra contra la Gran Colombia. Es curioso que este conflicto que se dio en el norte empezó en el sur, cuando Gamarra invadió Bolivia. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Verifiquen, verifiquen. ¿Se entendió, chicos? Verifiquen, por favor. Muy bien, Yadinita. ¿Quién más está comprendiendo? Si por ahí no están entendiendo, escriben retro y yo repito lo que tú desees. Sigo, retro, yo repito. Muy bien. Y comenzamos con la guerra contra la Gran Colombia. En esta guerra, hijo mío, tenemos dos campañas. Una campaña marina y una campaña terrestre. La campaña marina fue aplastantemente, fue una victoria aplastante para nuestra escuadra. ¿Quién dirigía nuestra escuadra? Un almirante inglés llamado Jorge Guise. Él es el que organizó nuestra escuadra de guerra. Jorge Guise derrotó a la flota de la Gran Colombia en la batalla de Malpelo, un combate naval. En la batalla de Malpelo, con eso pudo bloquear el puerto de Guayaquil y luego procedió a tomar el puerto de Guayaquil en un combate tremendo. Debes saber de que famoso es Jorge Guise porque rompió la cadena que protegía el puerto
Gran Colombiano, tomamos el puerto. Lamentablemente ocurrió un evento que no se puede controlar, la marea bajó y nuestra principal embarcación, la corbeta Presidente, la corbeta de Guise, quedó encallada. Tiempo suficiente para que las tropas grancolombianas monten cañones alrededor de la costa y agarren a nuestra corbeta a punta de cañonazos, y esto hizo que muera Jorge Guise, le cayó un impacto de cañón en el pecho. Tomamos Guayaquil, ciertamente, pero perdimos a nuestro líder en el plano de la Marina. El Perú tiene una gran deuda con este extranjero llamado Jorge Guise. La Mar considera que para poder vencer solamente necesita tomar Cuenca, una ciudad de la Gran Colombia que es muy proclive o que podría apoyarla. ¿Por qué Cuenca apoyaría la Mar? Porque la Mar nació en Cuenca. La Mar nació en lo que actualmente fue Ecuador. Solo que cuando la Mar nació, Cuenca formaba parte del virreinato peruano. La Mar decía, si llego a Cuenca, la guerra está ganada, porque tengo una red de hombres, una clientela política que me puede favorecer. Así que el presidente estaba desesperado por llegar a Cuenca y solicitó el apoyo del Ejército del Sur, dirigido por Agustín Gamarra. Pero Agustín Gamarra tenía todas las pretensiones de ser presidente, de implantar un régimen autoritario, y no quería que la Mar venza en este conflicto. Así que a propósito retrasó el envío de sus tropas. Gamarra debía llegar desde el sur, porque se encontraba en el Cusco, al campo de operaciones en máximo unas cuantas semanas. El tipo se demoró casi 6 meses. Casi 6 meses. Dios mío, con esto tú puedes promover que la Gran Colombia se prepare el tiempo suficiente, y las defensas fueron organizadas bien por Sucre. Así que esta demora de Gamarra en llegar al campo de operaciones en meses fue fundamental para la derrota peruana. Finalmente, cuando llega, la Mar avanza desesperadamente hacia Cuenca y parte de su ejército, parte de su tropa, supongamos que esa es la tropa, parte queda rezagada y parte se adelanta. ¿Qué hizo entonces Sucre? Primero atacó la retaguardia que se encontraba en Saraguro y se da la sorpresa de Saraguro. Y en este ataque de la Gran Colombia, Saraguro, que es a la retaguardia del ejército separada del contingente, el Perú pierde todo su parque artillero, todas sus provisiones, todo el armamento, los cañones, las municiones, y buena parte de las provisiones van a ser tomadas. El Perú pierde todo su parque artillero. Y la vanguardia, hijo mío, separada del ejército, fue atacada en Tarqui. La vanguardia estaba compuesta por 900 soldados, fueron sorprendidos en Tarqui y aplastados. Hijo mío, sin parque artillero la guerra no se puede continuar, y la Gran Colombia presiona para las negociaciones. Y comienza una negociación conocida como, hijo mío, el Convenio de Girón. El Convenio de Girón pone fin a este conflicto. Con el llamado Convenio de Girón, pero se entendió, ¿no? ¿Cuáles fueron las grandes derrotas peruanas? La sorpresa de Saraguro y la batalla de Tarqui. Listo. ¿Y quién fue el responsable de esta derrota? Gamarra, en buena parte, por retratarse tanto. En el Convenio de Girón, el Perú se compromete a levantar el bloqueo sobre Guayaquil, devolver las embarcaciones tomadas a la Gran Colombia, ¿sí? Y la Gran Colombia se compromete a respetar el retiro ordenado sin atacar a las tropas peruanas. Sin embargo, en la parte de guerra, en la parte del convenio, la Gran Colombia comenzó a utilizar palabras despectivas para el Perú. Y mentiras, ¿ah? Como diciendo, en Tarqui, más de 1.800 peruanos fueron vencidos por un pequeño contingente gran colombiano. Mentira, fueron 900 peruanos. Y en la parte del Convenio de Girón se decía, y fue así como la Gran Colombia derrotó a aquellos malagradecidos y traidores
que no saben valorar a quienes le dieron la libertad. Así que, hijo mío, con estas palabras despectivas, el presidente Lamarck estaba decidido a desconocer el convenio de Girón y reiniciar el conflicto, pero le sobrevino el golpe de Gamarra. Gamarra había hecho una conjura, se había aliado a otros caudillos, a Gutiérrez de la Fuente, caudillo de Arequipa, y Andrés de Santa Cruz, y estos tres hombres en alianza forman un triunvirato contra Lamarck y le hacen golpe de Estado. Gamarra le envía una carta al presidente donde le anuncia sus verdaderas intenciones y justifica su golpe sosteniendo de que él es un extranjero. Llegó el momento, presidente y amigo, que conchudo, de hablar con la última verdad. Estamos hartos de extranjeros. Primero San Martín, luego Bolívar y ahora usted, que nació en la Gran Colombia. No más extranjeros, no más. Y lo desterró a Costa Rica. Qué buena justificación de golpe. Y así comienza el gobierno de Agustín Gamarra. ¿Se entendió, chicos? ¿Vamos bien? ¿Se entendió, chicos? ¿Vamos bien? Muy bien, Ángela. Listo, recuerda, se dio un triunvirato contra Lamarck. ¿Quiénes lo conforman? Gamarra, Gutiérrez de la Fuente y Santa Cruz. Gamarra es famoso porque durante su gobierno estableció un gobierno centralista, fuerte, autoritario para el gusto de los liberales, se enfrentó al Congreso, transgredió la Constitución muchas veces, tomando medidas que sobrepasaban lo establecido para sus funciones como presidente. Así que su gobierno será un gobierno ciertamente conservador. Durante su gobierno, Basadre enumera hasta 17 intentos de golpes de Estado, lo que habla de la inestabilidad política a inicios de la República. Cada vez que él iba a combatir estos golpes, su mujer se quedaba a cargo del gobierno. A Francisca de Zubiaga, la mariscala, se le empezó a llamar ahora la presidenta. Y esta mujer, hijo mío, muchas veces participó de las campañas militares de Gamarra, montaba a caballo, utilizaba pantalón de hombre, chaqueta de montar, látigo, dos pistolas en mano, cuando estaba en campaña, bla, 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 metía balazos. Era la mujer más influyente, sin duda alguna, bastante enérgica y con un comportamiento propio de hombre. Muy bien. Debes saber de que durante el gobierno de Gamarra, el Congreso decidió denunciarlo constitucionalmente por haber transgredido múltiples veces la Constitución. El hombre que presentó la denuncia constitucional fue uno de los grandes oradores del Congreso, un sacerdote, un eclesiástico liberal, llamado Francisco de Paula González Vigil, y dio un discurso famoso donde enumeró todas las transgresiones del presidente y acabó su discurso diciendo: yo debo acusar, yo acuso. Si bien la denuncia no fue aprobada por la oposición, este discurso ha quedado como un referente de la retórica republicana frente al autoritarismo. Ya está. Sin embargo, hijo mío, Gamarra es importante por algo. Firmó los primeros tratados de nuestro país, los primeros tratados bilaterales, y el primero de ellos se conoce como el Tratado Larrea-Gual. Es nuestro primer tratado internacional, Larrea-Gual. Es un tratado con la Gran Colombia, no es un tratado de límites, no se establecen fronteras, es un tratado de paz y amistad. Ambos países se comprometen a mantener temporalmente las fronteras coloniales, hasta crear una comisión que sí demarque una frontera definitiva. Basadre dice que con el tratado Larrea-Gual, de manera tácita, de manera implícita, la Gran Colombia reconocía la peruanidad de Tumbes, Jaén y Maynas, y de manera tácita o implícita el Perú reconocía la partida de Guayaquil. Pero la Gran Colombia dejó de existir, desapareció tras la muerte de Bolívar y se fragmentó en países
como Venezuela, Colombia y Ecuador. Han nacido 3 repúblicas nuevas y Ecuador exige un tratado de paz y amistad con el Perú. Y ese tratado, el primero con Ecuador, se va a llamar el Tratado Pando-Noboa. El Tratado Pando-Noboa, donde ambos países también mantendrán las fronteras coloniales de manera temporal hasta que en el futuro se establezca una comisión demarcadora de una frontera definitiva. ¿Sí? Ya está, hijo mío. Entonces, ahí tenemos los primeros tratados del país. La Reagual con la Gran Colombia y Pando Noboa con Ecuador. En las elecciones de 1833, una vez más liberales y conservadores se enfrentan, representando a la facción conservadora Pedro Bermúdez, que es auspiciado y apoyado por Agustín Gamarra. Muy bien. De parte de la facción liberal tenemos Orbegoso, el candidato del Congreso. El Congreso era presidido también por un sacerdote liberal llamado Luna Pizarro. Luna Pizarro ha sido el primer presidente del Congreso. Y Luna Pizarro es un defensor del liberalismo a inicios de la República y busca una vez más este candidato con escaso talento político y personalidad taimada. Y así se da esta nueva elección y ganan los liberales. Ni bien llega al poder, Orbegoso modifica la Constitución para fortalecer aún más el poder del Congreso y se crea una nueva Constitución, la del 34, que es una Constitución netamente liberal. Pero su gobierno fue acosado por la oposición conservadora, primero de Bermúdez. Debe saber que contra él los conservadores inician una insurrección, intentan un golpe de Estado, debido a que este hombre quería establecer medidas de libre comercio. Como Orbegoso era un creyente del librecambismo, estaba dispuesto a acabar con las barreras arancelarias y establecer, hijo mío, el ingreso masivo de importaciones. Eso no fue del gusto de la facción conservadora proteccionista, que inició una insurrección contra él, comenzando, hijo mío, la primera guerra civil de nuestra república, la guerra civil de 1834. Nuestra primera guerra civil. La causa es la pugna entre ambos partidos, liberal y conservador, por el modelo económico. Por el modelo económico. Es una lucha entre librecambismo y proteccionismo. Muy bien. Gamarra apoya a la facción conservadora, apoya a Bermúdez, y Gamarra, hijo mío, se prepara para poder tomar Lima. Orbegoso sabe lo que está pasando, y Orbegoso se retira al Callao, al Real Felipe, para resistir tras los muros de la fortaleza, y Agustín Gamarra toma la capital. Sin embargo, la población civil salió en apoyo de Orbegoso, y la población se enfrentó contra los militares de Palacios en terribles revueltas. Para poder sofocar estas revueltas, la mariscala tuvo que venir con sus contingentes, metiéndole bala a toda la población, para poder salvar a su esposo y a Bermúdez, que se encontraban asediados por la población en Palacio de Gobierno y se retiraron de Lima. Fue la población civil la que votó a Gamarra de Lima, y Orbegoso salió triunfante del Callao y regresó a Palacio. Se entera de que los conservadores aún dominan la Sierra Central, específicamente Junín, y se va hacia Junín para hacerles frente. Los conservadores, en su retirada a la Sierra Central, comienzan a recibir señales de parte de la población que no son queridos. La gente los insulta, la gente les lanza vituperios, no le dan apoyo logístico, o sea, no les venden alimentos, le niegan el abastecimiento de agua, y se dan cuenta de que su golpe es muy impopular y están pensando en rendirse. Cuando Orbegoso llega a enfrentarlos, concertan un acuerdo con él. ¿Sabes qué? Vamos a rendirnos y vamos a concertar un acuerdo. En el campo de batalla de Maquinguayo, donde se supone se iba a dar el conflicto,
a Orbegoso se le ocurrió una idea que sea un símbolo de reconciliación nacional. Ambos ejércitos que se iban a enfrentar debían unirse y darse un estrechón de manos, un abrazo como símbolo de reconciliación. A este suceso se le llamó el abrazo de Maquinguayo, que puso fin a la Primera Guerra Civil peruana, a la Primera Guerra Civil republicana, el abrazo de Maquinguayo, de 1834. En Lima, el gobierno, o mejor dicho, en Lima, el hombre que representaba a Orbegoso, que estaba en campaña, era Salaverry, de, un joven impetuoso de 29 años, 29 años. Y este joven, hijo mío, decide hacer un golpe militar, decide rebelarse contra Orbegoso y tomar el poder de manera intempestiva en 1835. Y es así como se abre un nuevo frente de batalla. Orbegoso es traicionado por uno de sus generales llamado Salaverry, quien se rebela desde el Callao con la famosa frase: llegó el tiempo de los jóvenes, llegó el tiempo de los jóvenes. Es el presidente más joven de nuestra historia, pero llegó por golpe militar. Orbegoso, hijo mío, se encuentra en la Sierra Central y está muy furioso y busca un aliado contra Salaverry, y el aliado aparece. El presidente de Bolivia le envía un WhatsApp a Orbegoso y este era Santa Cruz. Santa Cruz tiene ideas liberales en el plano económico, cree en el libre comercio, al igual que Orbegoso, y le propone algo: ayuda militar para derrotar a Salaverry y recuperar el poder a cambio de que Perú y Bolivia se integren en una confederación integrada por el librecambismo. Se sientan las bases para la confederación Perú-Boliviana. Salaverry decide buscar un aliado y ese aliado será Agustín Gamarra, que se une a su facción, comenzando la guerra contra Santa Cruz de 1835. Te das cuenta que el Perú de inicios es una convulsión total de conflictos, por Dios. Para los conservadores, Santa Cruz es un invasor boliviano que viene a imponer la autoridad del país del sur sobre Lima. Así que, enarbolando el nacionalismo, comienzan la defensa del país. Santa Cruz derrota a Gamarra en la batalla de Yanacocha. En la batalla de Yanacocha. Gamarra, hijo mío, es retirado y se va en exilio a Europa. Salaverry tiene que hacerle frente en solitario a Gamarra y se da una batalla, la batalla de Uchumayo, donde la victoria es para Salaverry. Y Salaverry, confiado de poder vencer en la siguiente batalla, pasa a la ofensiva, pero es derrotado sorpresivamente en la batalla de Socabaya. Así que estas dos son victorias de Gamarra. Gamarra en Yanacocha derrota a Gamarra y en Socabaya derrota a Salaverry. Derrota a Salaverry. Salaverry luego es fusilado, hijo mío, en 1835. No le dan opción a un juicio justo, lo condenan a muerte y lo fusilan. Y Salaverry escribe una carta dedicada a su esposa. Su carta es considerada una obra clásica del romanticismo latinoamericano. Y finalmente, tras su muerte, se quedan eliminados todos los enemigos de la Confederación. Y así comienza un nuevo capítulo de nuestra historia, llamada la Confederación Perú-Boliviana. ¿Se entendió, chicos? ¿Vamos bien hasta ahí? Pregunto yo. ¿Vamos bien hasta ahí? Pregunto yo. Vamos, chicos, ¿se va entendiendo? Pregunto yo. ¿Vamos bien? Muy bien, Angelita. Ya está. Claro que sí, Ashley. En la batalla de Yanacocha, victoria de Santa Cruz sobre Gamarra. Resultado, este es exiliado a Europa. Batalla de Uchumayo, victoria de Salaverry. Pero es una victoria temporal, una victoria pírrica, porque este va a ser derrotado en Socabaya. O sea que en Yanacocha Santa Cruz derrota a Gamarra y en Socabaya Santa Cruz derrota a Salaverry.
Eliminado Gamarra y Salaverry, ya no tiene oposición para establecer la Confederación Perú-Boliviana. ¿Se entendió ahora sí, estimada Ashley? Muy bien, gracias, hijita. Y ahora sí pasamos a una nueva etapa de nuestra historia, forma parte del primer militarismo, se le llama Confederación Perú-Boliviana. ¿Qué fue la Confederación Perú-Boliviana? Fue una república federal. El Perú se convierte junto con Bolivia en una república federal conformada por 3 estados: el estado norperuano, el estado surperuano y el estado boliviano, cada estado con su propio presidente. El estado norperuano tendrá como presidente Orbegoso, su capital sería Lima, y el estado norperuano se organizó con una conferencia llamada la Conferencia de Huaura. Ahí se creó el estado norperuano. El estado norperuano estaría conformado por lo que viene a ser Lima, lo que viene a ser Trujillo, lo que viene a ser Junín, y lo que viene a ser todo esto, ¿no? Que viene a ser Loreto. Listo. Ahí está la conformación del estado norperuano. Se organiza en la conferencia de Huaura. El estado surperuano estaba formado por Ayacucho, Arequipa, Cusco y Puno. Este estado tendría por presidente a Pío Tristán, y este estado se organizó en la famosa conferencia de Sicuani. En la conferencia de Sicuani nace oficialmente el estado surperuano, cada estado con su presidente. El estado boliviano, hijo mío, se organizó en la conferencia de Tapacari, y el estado boliviano va a tener como presidente a Santa Cruz. Y debes saber de que estos 3 estados van a sentar las bases de la confederación en una conferencia general, en una conferencia interestatal, que es la que debes conocer, que es la conferencia de Tacna. La conferencia de Tacna de 1836 sentó las bases de la Confederación Perú-Boliviana. Cada estado con su propia bandera, cada estado con su propio dignatario. En la conferencia de Tacna se estableció que la suprema autoridad de la Confederación será el protector, el supremo protector. ¿Y quién sería el supremo protector? Santa Cruz. Se estableció las funciones del protector. El protector podía disolver los parlamentos de los 3 estados, podía destituir a los presidentes de los 3 estados, podía declarar la guerra, podía crear impuestos extraordinarios, se encargaba de la política internacional. El Supremo Protector gobernaba por 10 años y tenía derecho a una reelección, así que se le daba amplios poderes a Santa Cruz con el cargo de Supremo Protector. Por lo tanto, la Confederación Perú-Boliviana tendrá un régimen autoritario, con amplios poderes para el Ejecutivo, representado por el Supremo Protector. Pero si bien era un Estado autoritario, hijo mío, en el plano económico era un Estado de libre comercio, el librecambismo. Se tumbaba todas las barreras arancelarias y permitía el ingreso masivo de importaciones, básicamente de 2 países, de Estados Unidos y sobre todo de Gran Bretaña. Muy bien. Económicamente liberal y políticamente autoritaria, esa es la Confederación Perú-Boliviana. Muy bien. ¿Para qué unir Perú y Bolivia? ¿Para qué unir 2 países pobres? ¿Para ser pobres juntos? ¿Para darnos mutua, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando tu flaco te engaña? Y ahí está, para darnos mutuo consuelo. No, lo que pasa es que Santa Cruz es un estadista y tenía como sueño restablecer la ruta comercial Cusco-Potosí. Él sabía que las ciudades del altiplano
y las ciudades del sur peruano forman parte de una misma unidad económica desde la época virreinal. Si tú te acuerdas, Túpac Amaru desde el Cusco iba hasta Potosí llevando sus mercancías con el sistema de arrieros. ¿Se acuerdan, no? Hay que restablecer el comercio entre el sur andino y el altiplano, restablecer la antigua ruta colonial Cusco-Potosí. Ese es su primer proyecto. Su siguiente proyecto al unir ambos países era unir sus puertos, integrar sus puertos para obtener la hegemonía del Pacífico Sur. 4 puertos peruanos debían hacerle la competencia a Chile, que era el país que estaba concentrando todo el bagaje comercial en el Pacífico. Superar a Valparaíso. ¿Cómo podríamos vencer a Chile con la alianza de 4 puertos estratégicos? El puerto de Paita, el puerto de Arica, por supuesto el puerto del Callao y el puerto de Cobija. Estos 4 puertos confederados se integrarán para poder derrotar a Chile y someterlas comercialmente. Muy bien. Pero hay un tercer factor para unir a ambos países, y el tercer factor es de que Bolivia quería recuperar su salida al mar a través de Arica, la recuperación para la paz del puerto de Arica. Arica era el puerto natural de La Paz durante el virreinato, pero durante la República Arica formó parte del Estado peruano y Bolivia tuvo que buscarse otro puerto. ¿Qué puerto? Cobija. Un puerto de segundo orden, un puerto muy alejado de La Paz, y tenías que atravesar el desierto de Atacama, el más seco del mundo. Cuando tú hacías el viaje de La Paz a Arica era de 5 días, el viaje de La Paz a Cobija era de 17, así que Bolivia aspiraba a recuperar el puerto de Arica y lo hizo a través de una confederación. ¿Se entendió, chicos? Esas son las 3 causas de por qué confederar Perú con Bolivia. ¿Se entendió? Por favor, verification. Verification. ¿Se entendió? Vamos, chicos. Vamos, chicos. ¿Se está comprendiendo? Repito, la primera causa, restablecer la ruta comercial surandino-altiplano. La segunda causa, unir los puertos para obtener la hegemonía en el Pacífico Sur y superar a Chile. La tercera causa, recuperar para la paz su salida al mar a través del puerto de Arica. ¿Se entendió, no? Muy bien. Pero siempre son las chicas. ¿Dónde están los machos? ¿Dónde están los varones? Varones, ¿se está entendiendo? Por favor, verifiquen, verifiquen. Algún varón por ahí, aparte de mi amigo Linoir, que creo que es el único varón que participa. Ya. A ver, Leonardo, Germán, ¿están comprendiendo, chicos? A ver, vamos a verificar esto. Vamos a verificar esto con los integrantes. Ahí está Alexander. Pero ¿dónde está Bruno? Ah, no, Bruno soy yo. ¿Dónde está Axel? Bueno, casi todas son chicas. Gianfranco. Piero. ¿Dónde está esa gente brava, por Dios? Muy bien. Sigamos. Ahí está Germán, ahí está Germán. Muy bien. Ahora sí. Sigamos, ¿ah? Pasemos ahora rápidamente a las medidas establecidas por si acaso, la base legal de la Confederación fue la Constitución. Aquí está. La base legal o ley fundamental fue la Constitución de la Confederación Perú-Boliviana, por si acaso. Debes saber una cosa importante. ¿Cuáles son las medidas establecidas por Santa Cruz? Una de las medidas que más afectó a Chile fue establecer el fin del monopolio bilateral con Chile. Debes saber de que Chile y Perú tenían un monopolio establecido desde la época colonial, donde las haciendas del norte peruano, productoras de azúcar,
le vendían este producto a Chile a un alto precio, que a cambio de esto Chile ofrecía trigo a el mercado peruano también a un alto precio. Ese problema de los monopolios, que los precios son elevadísimos, y había un monopolio bilateral entre Perú y Chile, donde el Perú ofrecía azúcar y Chile ofrecía trigo. Sin embargo, imbuidos con las ideas de libre comercio, se elimina este monopolio bilateral y el Perú comenzó a importar trigo de los Estados Unidos, las llamadas harinas norteamericanas, que afectó terriblemente al Estado chileno, siendo una de las causales para que Chile mire con malos ojos la Confederación. Habían perdido el mercado peruano, primer factor. Segundo factor, una de las políticas más famosas de Santa Cruz fue la política de puertos libres. ¿Qué significan puertos libres? Los 4 puertos de la Confederación exonerarían del cobro de aranceles a toda embarcación extranjera que tuviese como primer punto de destino un puerto confederado. Esta medida, hijo mío, fue creada para atraer sobre todo la inversión británica. Gran Bretaña, puedes colocar toda tu producción textil y todas tus mercancías en nuestros mercados sin pagar impuestos, pero eso sí, debes cumplir 2 requisitos. Tu primer desembarco debe ser en un puerto confederado y segundo, debes comprar ciertas materias primas que la Confederación está produciendo, sobre todo las lanas del sur. Y yo te hago una pregunta, hijo mío. Gran Bretaña era una potencia industrial, ¿y cuál es la industria más importante del Imperio Británico? A ver, escríbela. ¿Qué industria era la más importante del Imperio Británico? A ver, escríbela. Por favor, escríbela. ¿Cuál era su industria más poderosa en la primera revolución industrial? A ver, descríbela, por favor. Escríbela, escríbela. Chicos, ¿qué pasó? La industria más poderosa del Imperio Británico era la industria textil. Muy bien, Geraldine. Gran Bretaña pedía, buscaba ese tipo de materias primas y el Perú podía ser un importante mercado para este recurso. Es así, hijo mío, como Gran Bretaña aceptó la propuesta peruana y comenzó a desembarcar directamente en los puertos de la Confederación, obviando sus escalas en Buenos Aires y en Valparaíso. La Confederación comenzó a concentrar el comercio del Pacífico Sur, desplazando a Chile. Esta medida fue mal vista por Buenos Aires, por Argentina, que comenzó a reducir su ingreso comercial, y fue sobre todo mal vista por Chile, al ver cómo los barcos británicos pasaban directamente por sus puertos y se iban a la Confederación. Además, la unión de Perú y Bolivia creaba un estado tan grande como la Brasil, como el Imperio de Brasil, y se perfilaba como la segunda potencia regional en Sudamérica, prostrando a Chile y Argentina a una posición de segundo orden. En visión de los argentinos y chilenos, la Confederación rompía el equilibrio de poderes continentales y se convertiría en una potencia que avasallaría la región. Debes saber que en contra de la Confederación tenemos al Estado chileno, cuyo primer ministro, llamado Diego Portales, escribe una carta al presidente Joaquín Prieto, exhortándolo a crear una campaña militar contra la Confederación. En su carta decía, por recursos demográficos, por la riqueza de su territorio y por la unión de este gigantesco Estado, la Confederación Perú-Boliviana siempre será más que Chile. Es menester invadir esta república y separarla para que no vuelva a existir nunca jamás. La supervivencia y el futuro de Chile depende de ello. Así que Diego Portales, el famoso ministro, es el que promueve de manera más enérgica la invasión a esta confederación. El otro país que se une a esto es Francisco Rosas, presidente argentino,
tiene problemas limítrofes con Bolivia y también mira con malos ojos esta confederación, porque para él marca una ruptura del equilibrio de poderes en Sudamérica y también decide atacar al Estado boliviano en coordinación con el Estado chileno, Argentina y Chile. Sin embargo, la Confederación Peruana, la Confederación Perú-Boliviana, tiene sus enemigos internos, el sector conservador que se agrupa sobre todo en Lima y en la zona norte del país. Ellos no obtienen ningún beneficio con esta integración, ya que ellos están más interesados en el monopolio con Chile, en recuperar el mercado chileno. Lima, la ciudad que siempre fue la capital con la más importante élite criolla, repudia el gobierno de Santa Cruz, ya que todas las decisiones políticas se están tomando desde La Paz. Es una confederación, sí, pero con hegemonía boliviana. Lima dejaba su prestigio de ser centro político y esto se trasladaba a La Paz. La población de Lima, la élite criolla, racista, se burlaba de Santa Cruz por sus rasgos mestizos. El famoso poeta conservador también, Felipe Pardo y Aliaga, tiene una colección de poemas contra Santa Cruz, conocida como La Jeta del Conquistador, donde utiliza palabras andinas de manera despectiva. Compara a Santa Cruz con un conquistador, con Alejandro Magno, y lo llama el Alejandro Magno guanaco. ¿Por qué la Bolivia dejas? ¿Por qué vienes al Perú? Se burlaba de él. Muy bien. Así que el racismo de la élite limeña, la oposición del sector conservador peruano, más interesado en el mercado chileno que boliviano, serán los enemigos internos de la Confederación. Y esto va a ser canalizado por un grupo de militares que odiaban a Santa Cruz y se encontraban en Chile. ¿Qué militar crees que va a formar parte de las conjuras contra Santa Cruz? Gamarra y todos sus oficiales. Ahí está Ramón Castilla, Gutiérrez de la Fuente, San Román, repudian a Santa Cruz porque pertenecen a la facción conservadora y proteccionista. Así que la Confederación tiene enemigos por todas partes. ¿Se entendió, chicos? ¿Vamos bien? ¿Se entendió? Mira, los enemigos, ¿eh? Argentina, Chile y la facción conservadora peruana. ¿Se comprendió? Vamos, verifiquen, ¿eh? ¿Go o retro? ¿Sigo o quieres que repita? Muy bien, Geraldine. Excelente. Ya está. Muy bien. ¿Quién más, eh? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos, tenemos que tener más, ¿cómo te digo? Más verificaciones para darme la seguridad de que podemos avanzar. Si no, siento que hablo solo. Ya está. Muy bien, Yadira, muy bien, Ángela. Gracias, chicas, por su apoyo. Debes saber de que se prepara la primera campaña para invadir el Perú. La campaña la va a dirigir un general llamado Blanco Encalada. Blanco Encalada recibe el apoyo de Ramón Castilla. Por si acaso, a estas campañas para destruir la Confederación se les ha llamado en Chile las campañas restauradoras. Las campañas restauradoras. Muy bien. Sigamos. La primera campaña restauradora va a ser dirigida por el general Blanco Encalada, apoyado por oficiales peruanos como Gutiérrez de la Fuente y Ramón Castilla. Ellos han propuesto el desembarco en el estado sur peruano, en Arequipa, donde dicen tener seguidores políticos, donde dicen ser populares. Qué equivocados estaban. Arequipa no los va a apoyar. Arequipa estaba muy contenta con el libre comercio con Bolivia. Toda la producción de Arequipa se iba al altiplano boliviano, así que no les interesa apoyar al sector conservador y la población civil es reacia. No les venden alimentos, no hay reclutas en el estado sur peruano y pronto se queda sin provisiones. Santa Cruz se entera de esto y envía su destacamento para sorprenderlos en la región de Paucarpata. Y es en Paucarpata donde Santa Cruz debió presentar batalla y aplastar a esta fuerza invasora. Pero se dio el gran error de Santa Cruz. Este fue su peor terror militar.
Las fuerzas restauradoras habían capturado barcos peruanos y se ofrecieron a devolverlos a cambio de que Santa Cruz los permita retornar íntegros y salvos a su país. Si tú no los aniquilas, dijo Blanco Encalada, yo me comprometo a firmar un tratado contigo, donde el Estado chileno se compromete a no invadir nunca más la Confederación. Nunca más invadiremos la Confederación y a cambio de este acuerdo vamos a devolver los barcos capturados por nuestra flota. ¿Qué te parece, Santa Cruz? Y Santa Cruz aquí pecó de ingenuo. Debió exterminar a esta fuerza. Así suene feo, debió matar hasta el último soldado. Hubiera sido un acto de fuerza y un mensaje poderoso para los invasores del sur, de que tenían que pensársela dos veces y estar dispuestos a un sacrificio enorme de recursos si presentaban batalla contra la Confederación. Y aquí Santa Cruz se pasó de ingenuo y firmó el Tratado de Paucarpata. Ya, devuélveme los barcos, pueden retirarse pacíficamente con el compromiso de no invadir nunca más la Confederación. Error. Blanco Encalada llegó con el tratado a Chile y lo meten a prisión, pues no tenía autorizado firmar un tratado en nombre del Estado chileno. Chile desconoce el tratado, pues dice ser firmado en medio de una situación de cautiverio, en una situación de peligro para el general, y finalmente decide organizar una segunda campaña restauradora, esta vez organizada por Manuel Bulnes. En esta segunda campaña restauradora participa personalmente Agustín Gamarra, quien de manera inteligente asesora a los chilenos para hacer un desembarco en el norte. Pregunto, el Estado norperuano no es muy afecto a la Confederación. El Estado norperuano es más proteccionista. Quería restablecer el comercio monopólico con Chile. Así que cuando los confederados, cuando los restauradores chilenos desembarquen en el Callao, van a recibir apoyo de buena parte de la población civil, sobre todo de Lima, que despreciaban a Santa Cruz por las cuestiones racistas que te mencioné. Se van a dar distintas batallas navales, como la batalla de Islay, batallas en el Callao, como la batalla de Portada de Guía. Portada de Guía, todas son victorias para el ejército chileno. Luego viene una pequeña victoria peruana, la batalla de Buin, esa sí es victoria de Santa Cruz, pero luego se da la victoria final de Chile en la batalla de Yungay de 1839. Santa Cruz es vencido, busca exilio en Guayaquil, se va a Guayaquil y luego se va a Europa, hijo mío, y debes saber que la Confederación Perú-Boliviana ha dejado de existir, desaparece tras la batalla de Yungay. Muy bien. Es así como se establece un nuevo régimen. ¿Quién colaboró con los chilenos? Gamarra, y Gamarra toma el poder en 1839, comenzando su segundo gobierno. Hablaremos del segundo gobierno de Agustín Gamarra. Muy bien. En su segundo gobierno, hijo mío, Agustín Gamarra es famoso porque decide convocar un congreso en Huancayo. Lima se encuentra ocupada por las tropas invasoras, todavía hay algunos resquicios de violencia, así que él decide sesionar en Huancayo. Y en Huancayo crea una nueva constitución, la Constitución del 39. Esta constitución es una constitución presidencialista. ¿Por qué digo presidencialista? Porque el gobierno presidencial se extendió por 5 años y el presidente podía elegir libremente a los alcaldes municipales. Así que hablamos de una constitución que fortaleció el poder presidencial, nuestra primera constitución conservadora, rompiendo así la tradición de constituciones liberales precedentes. La primera constitución conservadora, muy autoritaria, por cierto, muy autoritaria. Luego, durante el gobierno de Gamarra, se funda, segundo gobierno, un colegio. La oposición funda el Colegio de Guadalupe, el primer colegio público de nuestro país. Y en este Colegio de Guadalupe los liberales comenzaron a propagar sus ideas contra el régimen.
Destaca en el Colegio de Guadalupe dos famosos hermanos, los hermanos José y Pedro Gálvez. José y Pedro Gálvez, ¿eh? Líderes del liberalismo peruano, y el Colegio de Guadalupe se convierte en el nuevo bastión del pensamiento liberal en el país. Durante el segundo gobierno de Gamarra, hijo mío, se inicia la venta del guano. El hombre que inició la comercialización del guano está aquí representado, se llama Francisco Quirós, quien firma el primer tratado para la venta de este producto, naciendo así, hijo mío, el primer sistema de venta del guano, llamado el sistema de arrendamiento. ¿En qué consiste el sistema de arrendamiento, hijo mío? El Estado peruano alquila la isla de Chincha, que era la isla que contenía este recurso. Francisco Quirós tiene derecho a explotar el guano y venderlo a los mercados internacionales. Pero el sistema de arrendamiento no beneficiaba al Estado, beneficiaba enteramente al empresario particular. ¿Por qué? Porque el empresario se quedaba con el ingreso neto de las ventas del fertilizante y el Estado únicamente cobraba el concepto de alquiler de la isla. Es decir, el Estado únicamente recibía dinero por el alquiler pagado por este empresario. Así que bajo el modelo de arrendamiento, el Estado no recibía ni un centavo por concepto de venta del guano, sino recibía únicamente los ingresos del alquiler de la isla a este empresario particular, el famoso sistema de arrendamiento de la venta del guano. Toda se la llevaba Francisco Quirós. Muy bien. Sin embargo, el evento más famoso, y en el segundo gobierno de Gamarra, se funda un diario con capitales chilenos, sí, al comienzo le pertenecía a chilenos, un diario que va a tener un impacto tremendo en la vida nacional. Nace el comercio. El comercio. Primero pertenecía a los capitales chilenos y luego fue comprada por una familia peruana llamada los Miro Quesadas, que son dueños hasta el día de hoy de dicha empresa de prensa. Muy bien, ya está. Debes saber, hijo mío, que con su constitución conservadora, con el Colegio Guadalupe haciéndole frente, con los ingresos por la comercialización del guano, el sistema de arrendamientos, comienza el gobierno de Gamarra. Sin embargo, Gamarra tenía un sueño viejo: invadir Bolivia y reinsertarla al Perú. Gamarra no estaba contento con la Confederación, porque la Confederación primero tenía hegemonía boliviana. Él sostenía que en la unión de Perú y de Bolivia la hegemonía debía ser peruana, de Lima, no de Bolivia. Así que Gamarra lanza su campaña para invadir Bolivia. Bolivia estaba sumida en la anarquía, en la completa anarquía. Los caudillos se estaban despedazando por el control del Estado, pero la invasión peruana hizo que estos caudillos se unen, se integren bajo la figura de un caudillo boliviano llamado José Vallivian, que representó la resistencia boliviana a la invasión del Perú, dándole una batalla tremenda, la batalla de Ingavi. La batalla de Ingavi, hijo mío, fue una aplastante victoria boliviana. ¿Cómo Bolivia va a vencer al Perú? Santa Cruz, pues, había reorganizado el ejército comprando armamento nuevo a Gran Bretaña, ¿sí? Los ingresos que obtuvo por la Confederación, por las políticas de libre comercio y de puertos libres, le permitió reorganizar a su ejército y tenía el moderno fusil hannoveriano de Gran Bretaña. Con eso aplastó, hijo mío, bueno, Santa Cruz no estaba ahí, Santa Cruz estaba exiliado. Vallivian aplastó, hijo mío, a las fuerzas peruanas en Ingavi, donde finalmente muere Gamarra. Muere Gamarra. Muerto Gamarra, el poder debía pasar al vicepresidente Manuel Meneses, y en su funeral, en sus exequias fúnebres, un sacerdote conservador, ya hablaremos de él, llamado Bartolomé Herrera, da un discurso donde de manera profética dice lo que va a pasar. Se te puede acusar de ser un hombre ambicioso, le decía el presidente muerto, de haber colocado tu interés personal siempre por encima, incluso de intereses patrios.
pero no pueden negar que tú mantenías el orden. Muerta tu figura de autoridad, ¿qué pasará con nuestro país? Y eso fue lo que pasó. El presidente Meneses no duró ni una semana, fue vencido por otro caudillo rápidamente, el famoso Crisóstomo Torrico. El gobierno de Torrico no duró casi nada, fue derrotado por un opositor llamado Francisco Vidal, y el gobierno de Vidal no duró casi nada, fue derrotado por eh, Ignacio de Vivanco. Así que el Perú ingresó en un periodo de caos y convulsión social llamada la anarquía del 42, la anarquía del 42, donde van a sucederse múltiples gobiernos y ninguno va a lograr consolidarse. La causa de esta coyuntura anárquica fue la muerte de Agustín Gamarra, que era la figura ciertamente de autoridad. Un periodo de caos, de convulsión social total. Por ahí el caudillo que se perfilaba para quedarse por más tiempo era Manuel Ignacio de Vivanco. Este hombre se nombra presidente y director de la República. Su gobierno llevó por nombre el Directorio. Él quería replicar lo que se había hecho en Chile, un gobierno muy autoritario. En la práctica, Vivanco se convirtió en un autócrata. Prácticamente estaba eliminando las instituciones democráticas, concentrando el poder en su única figura, un gobierno extremadamente personalista. Ejemplo de ello es que a muchos de los congresistas los obligaba a hacerle un juramento de fidelidad, una práctica propia de los reyes, y nadie podía ingresar a su despacho si no tenía la prestigiosa tarjeta plateada. O sea, el tipo era un autócrata. Pero este autócrata, Vivanco, quería modernizar el Estado y comenzó una reforma del sistema judicial, reconoció la deuda pública, quería también hacer una reforma del sistema educativo, o sea, era un autócrata modernizante, Vivanco. Sin embargo, su gobierno, Vivanco, el directorio, su gobierno fue desafiado por la llamada revolución constitucionalista. El hombre que inició esta revolución fue un oficial de Gamarra llamado Domingo Nieto, pero la muerte le sobrevino y lo reemplazó Ramón Castilla. Pero fue Nieto el que empezó esta rebelión contra Vivanco, y esta fue heredada por Castilla, quien derrota a Vivanco en Arequipa, en la famosa batalla de Carmen Alto. Cuando Castilla toma el poder, comienza una nueva etapa en nuestra historia completamente distinta, una etapa de bonanza y de prosperidad, conocida pues como la prosperidad falaz. Chicos, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. ¿Se va entendiendo todo, chicos? ¿Sí? Pasamos a la prosperidad falaz. Ideas fuerza. Si te preguntan en qué gobierno se empezó la venta del guano, segundo gobierno de Gamarra. ¿Quién inició la venta de este producto? Francisco Quirós, con el sistema de arrendamientos. ¿Qué causó la anarquía del 42? La muerte de Gamarra, que era la figura de autoridad. ¿Qué caracterizó a la anarquía del 42? El caos y la convulsión política. ¿Qué gobierno fue el que más se consolidó? El de Vivanco, un gobierno autocrático pero modernizante. ¿Y quién derrotó a Vivanco? Castilla, con la revolución constitucionalista, batalla de Carmen Alto, y con Castilla comienza la prosperidad falaz. Chicos, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ok, Yamile, toma tu fotito. Toma tu fotito. Muy bien. Ya está. Ahora sí pasamos a la prosperidad falaz. Atención con esto, La prosperidad falaz es la etapa en que el Estado peruano gana enormes ingresos producto de la venta de guano, un fertilizante generado a partir del excremento de las aves del litoral.
Las mayores reservas de guano estaban en el norte y en el sur. Las islas de Lobos y la isla de Chincha. Y la isla de Chincha. Esta última era nuestra isla que tenía la mayor cantidad de este recurso. El guano servía como fertilizante por su fuerte contenido de sulfato y tenía un efecto multiplicador de la riqueza de la tierra. Fue muy consumido por los países industriales de Europa, sobre todo Gran Bretaña, nuestro principal cliente. Debes saber de que la prosperidad falaz va a tener las siguientes características. Primero, el gobierno sigue en manos de los militares. Los caudillos siguen gobernando el país, pero ahora tienen una nueva misión. Antes, su misión era mantener el orden interno, defender las fronteras, pero ahora se le adjudica una nueva misión, defender los recursos peruanos de una invasión externa. Ya veremos cómo países europeos van a querer quitarle este recurso al Perú. Te voy adelantando, ¿qué país va a intentar arrebatarle la isla de Chincha al país? España, en 1865. Ya veremos eso. Así que ahora hay que defender los recursos peruanos del imperialismo extranjero. Debes saber que los más beneficiados con los ingresos del guano fueron la élite criolla. Se van a convertir en empresarios del guano llamados consignatarios. Y estos consignatarios criollos van a utilizar los ingresos del guano para invertirlo en bancos, e invertirlos en sus haciendas, surgiendo así la oligarquía del guano, también conocida como la plutocracia criolla, un grupo económicamente pudiente, producto de los ingresos del fertilizante. Nace la primera oligarquía, la oligarquía del guano. Muy bien. Gracias a los ingresos del guano, el Estado incrementa el gasto público. El Estado peruano, su presupuesto lo multiplicó por 7. Pasamos de casi 5 millones a casi 37, a 40 y hasta 80 millones de presupuesto, y con ese dinero obras públicas plagadas de corrupción, Eso sí, si te preguntan en qué se gastó más los ingresos del guano, en expandir la burocracia civil y militar. Y esto era necesario, porque el Estado no tenía presencia en provincia. Al Estado peruano no se le obedecía en provincia porque no habían funcionarios que la representen. A Ramón Castilla se le ocurrió crear una red de funcionarios en todo el país. Prefectos, subprefectos, alcaldes, tenientes gobernadores, alcaldes distritales, también estableció jueces, también implantó bases militares, extendió el sistema de gendarmería. Antes de haber policía había gendarmería, y así se extendió una red de funcionarios para poder representar al Estado en el interior del país. Y esto tuvo un efecto positivo. Las rebeliones de provincia disminuyeron. Digamos que esta medida en cierta parte estabilizó al Estado, inició la pacificación del país. Ahí, así que en eso se fue buena parte, la mayor parte de los ingresos del guano, extender la burocracia. Luego vino la renovación de Lima. Lima vive su primer proyecto de renovación desde las reformas borbónicas. Se construyen los primeros ferrocarriles. El primer ferrocarril de toda Sudamérica la tuvo el Perú, el ferrocarril Lima-Callao. Se establecen obras de agua potable, obras de desagüe, el alumbrado público a gas. Se establece una línea de telégrafos. Lima se moderniza e ingresa a la modernidad industrial. Debes saber que la flota se renueva, se compran nuevos barcos de guerra, como el primer barco a vapor de nuestro país, el vapor Rímac. Se compran nuevas fragatas, nuevos bergantines, así que se renueva la flota, Lima se moderniza, se establece una red ferroviaria,
Básicamente ahí se van los ingresos del guano. Lamentablemente, donde hay dinero hay corrupción, lamentablemente. Y la corrupción se va o va a generar un déficit presupuestal. Buena parte del dinero se iba a los bolsillos de los funcionarios, sobre todo militares corruptos, y había un déficit, faltaba dinero a pesar de la riqueza. ¿Y qué se hizo para cubrir el déficit? Préstamos. Y colocando el guano como garantía, se hacen préstamos enormes a Gran Bretaña, así que se incrementa la deuda pública de manera brutal, de manera brutal. La deuda pública se dispara. Y lamentablemente, hijo, ocurrieron factores externos que van a llevar al Estado peruano a la crisis. Uno de esos factores fue la reducción del precio del guano. El Estado estaba endeudado y los precios del guano comenzaron a caer debido a la competencia de otros fertilizantes artificiales, y luego vino una crisis internacional mundial, global, la crisis del 73, el gran pánico, y esta crisis terminó hundiendo al país en la bancarrota. Y al final, hijo mío, todos los ingresos del guano estaban dedicados a pagar la deuda, y el Estado peruano termina en bancarrota por la corrupción, la reducción del precio del fertilizante, los malos proyectos también, y por supuesto la crisis mundial. Hijo mío, todo terminó en bancarrota, y de ahí el nombre que acuña Basadre a este periodo: falsa prosperidad, prosperidad falaz, la falsa, falaz. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió la teoría de este periodo? Por favor, verifique. Por favor, verifique. Por favor, verifiquen. ¿Vamos bien, chicos? ¿Se va comprendiendo la teoría de este periodo? ¿Sí? Excelente, Geraldine. Muy bien. Ahora pasemos rápidamente a lo que viene a ser el primer gobierno de Castilla. Creo que acabando el gobierno de Castilla ya puedo descansar tranquilamente. Llegamos a la mitad de la PPT y lo demás es más veloz. El gobierno de Castilla es famoso porque Castilla llega al poder, era un líder conservador, un caudillo, y él decide desarrollar un presupuesto nacional, el primer presupuesto nacional. ¿Eh? No está aquí el primer presupuesto, pero bueno, yo lo escribo. El primer presupuesto nacional. Para hacer un presupuesto nacional hay que tener recursos, por si acaso. Hay que hacer un presupuesto municipal, luego provincial, luego regional y finalmente presupuesto nacional, y para eso se requieren recursos. En el primer presupuesto nacional, hijo mío, el Perú ganaba 5 millones, pero gastaba 6. Así que estábamos en déficit, faltaba dinero. Y Castilla decide cambiar el sistema de venta del guano. Hasta ese momento era el sistema de arrendamiento, y Castilla dice que debemos implantar un nuevo modelo, el de consignaciones. Aquí está, el sistema de consignación. ¿En qué consiste? El Estado se convierte en el dueño del guano, declara el guano como patrimonio estatal, y el Estado contrata a un concesionario, un consignatario. ¿Qué es un concesionario? Un agente que lo represente en el mercado internacional. Ese agente se encargará de 3 funciones: la extracción, transporte, otra vez extracción, transporte y comercialización del guano en los mercados europeos a cambio de una comisión. La comisión bordea el 6%, el 6% sobre las utilidades, y el Estado se queda con el resto, más o menos el Estado se queda con el 94% de los ingresos. Así que el sistema de consignaciones era bastante benéfico para el Estado. El Estado comienza a recibir los grandes ingresos del guano, y el consignatario pues paga o gana una comisión, también jugosa, El 6% no es poca cosa para los enormes ingresos de este recurso. ¿Cuál fue la primera casa comercial que utilizó el Perú? La Casa Gibbs. Era una casa inglesa.
ella se convierte en la primera casa consignataria. Gibbs e hijos, la casa Gibbs e hijos, Gibbs and Son. Muy bien. Debes saber, hijo mío, de que una vez que el Estado tuvo estos enormes ingresos, el Estado se lanza rápidamente a ciertas obras públicas. Castilla comienza a construir el primer ferrocarril, el ferrocarril Lima-Callao. Castilla se lanza a renovar la flota de guerra comprando el vapor de guerra Rímac. Castilla, que estuvo buena parte en Chile, sabía de las pretensiones de Chile en el Pacífico, y Castilla, asumiendo la defensa del país, lanza una famosa política de renovación de la flota, expresada en su famoso lema: si Chile compra un barco, el Perú debe comprar dos. Sin embargo, hijo mío, había un problema grande. El problema grande era la falta de mano de obra. El Perú tenía 1,5 millones de habitantes, en un país que era gigantesco. Éramos un país despoblado. No había mano de obra y la migración de la sierra era muy escasa a Lima y a la costa. Así que Castilla promovió la migración asiática al país. Con la famosa ley china, permitió de que estos colonos chinos, llamados culis, lleguen al país a extraer guano y a trabajar en las haciendas de azúcar. Pero sus condiciones laborales eran terribles. No eran esclavos, tenían un contrato, pero fueron sometidos a la semi-esclavitud. Con grilletes y cadenas debían trabajar por sueldos miserables, ya que con esos sueldos ellos debían pagar a la casa migratoria que los trajo al país, que cobraba un dineral por dicho viaje a Sudamérica. Y su vida fue ciertamente miserable. Su único consuelo era drogarse con opio, y como no se trajo mujeres, la homosexualidad abundó entre la población china, una situación de semi-esclavitud ciertamente. Muy bien. Debes saber, hijo mío, de que Castilla tenía un proyecto enorme. Su mayor proyecto era crear una burguesía nacional, hacer que la élite criolla invierta en industria, agricultura, en otras áreas distintas a las del guano, y para eso hay que transferirle capital. ¿Y cómo transfirió capital? Con la famosa ley de los bonos de consolidación. Con esta ley, hijo mío, lo que Castilla quería hacer era pagar la deuda externa, pagar externa. Castilla pagó la deuda externa, le pagó a Argentina, a Chile, a Venezuela, por habernos apoyado en la independencia, le pagó la deuda externa a todos los países, con excepción de España. Ya te voy a contar por qué, con excepción de España. Y también comenzó el pago de la deuda interna. Esta deuda interna se había formado en la Guerra de Independencia, cuando Bolívar confiscaba y obligaba a los criollos a dar donaciones. Se comprometió a devolverlas en el futuro, y el Estado peruano pide dinero, así que va a pagar la deuda la deuda interna. ¿Y cómo se va a pagar esta deuda? A través de bonos de consolidación. Hijo mío, estamos 11:55, creo que ya nos toca el descansito, ¿no? Pero Jocelyn no nos ha dicho nada, seguramente para recuperar los 5 minutos, 5, 8 minutos que perdimos por estos problemas técnicos, ¿eh? Así que, hijo mío, aquí está Jocelyn. Ahí está, ya ves. Recupere los minutos de clases, sí. Vamos a recuperar estos minutos de clases, hijo mío, 5 minutitos más antes de salir a su receso, ¿les parece? Claro que sí. Muy bien. Y debe saber 5 minutitos más. Con este proyecto, llamado bonos de consolidación de la deuda interna, Castilla quería transferir dinero del Estado a la élite criolla para que ésta tenga capital y poder invertirla en múltiples negocios, banca, haciendas, industrias, etc. Y de esa manera convertir a nuestra élite en una burguesía nacional. Castilla había proyectado que el pago de la deuda interna se elevaba a 7 millones
7 millones. Sin embargo, hijo mío, Castilla pagaría esta deuda a través de la emisión de bonos. El Estado emitía bonos que entregaba a los acreedores y con estos bonos tú cobrabas la deuda. Los bonos te certificaban que tú habías prestado dinero al Estado durante la Guerra de Independencia. Y Castilla pagó de los 7 millones 4. 4 millones. 4 millones. Así que faltaban 3. Y eso lo debe hacer el siguiente gobierno porque su tiempo en la presidencia se acabó. Antes de terminar el gobierno de Castilla, debes saber que en esta época se dio el llamado tercer ciclo doctrinario, el tercer debate importante de ideas de la República. El primer ciclo doctrinario se dio en la independencia, un debate entre la monarquía y la república, si el Perú debía ser una monarquía constitucional o una república. El primer ciclo doctrinario se dio durante el protectorado de San Martín. No sé si te acuerdas, te debes acordar. El segundo ciclo doctrinario se dio durante el primer caudillismo, entre liberales y conservadores, lo que hemos estado viendo, ¿no? Entre proteccionistas y librecambistas, entre los que quieren el poder del Ejecutivo o del Congreso. Ya hablamos de eso. El tercer ciclo doctrinario se da durante la prosperidad falaz y tiene que ver con el tema del voto. ¿Qué proponen los liberales como Benito Lazo, Sebastián Lorente, los hermanos Gálvez, todos ellos acamponados en el Colegio de Guadalupe, quieren el voto universal, que el indio tenga derecho al voto, el voto universal, el voto indígena? ¿Cómo podemos ser una república sin tener como ciudadanos a las grandes mayorías indígenas del país? Argumentaban los liberales. Pero los conservadores exigían limitar el derecho al voto a propietarios y profesionales, el voto censitario, a eso se le llama el voto censitario, el voto limitado, y el defensor del voto censitario era Bartolomé Herrera. Este hombre era rector del convictorio de San Carlos, que vive una nueva etapa de esplendor bajo la dirección de este sacerdote. Y Bartolomé Herrera lanza su famosa doctrina de la soberanía de la inteligencia. Soberanía de la inteligencia. Él decía que la democracia es una mentira. La democracia es el gobierno de la chusma. La soberanía popular no sirve. Hay que oponerse a esa falsa idea con una soberanía de la gente ilustrada. El gobierno y la dirección del Estado deben estar en manos de las élites cultas que tienen la capacidad para dirigir la nación. El indio poco sabe de política, ¿qué va a saber de voto? Va a ser manipulable por distintos caudillos y hacendados que prácticamente le van a decir por quién votar. Así que él hablaba, hijo mío, de una soberanía de la clase pudiente y letrada. Este fue, hijo mío, el debate donde se enfrentaba el convictorio de San Carlos, centro del conservadurismo peruano, versus el Colegio de Guadalupe, foco de las ideas liberales. Es el debate entre Bartolomé Herrera y los liberales, encabezados por los hermanos Gálvez. Los hermanos Gálvez. Muy bien. Listo. Y ahora sí, hijo mío, ya, el gobierno de Echenique. Creo que tienes que tener un descansito, por lo menos de 10 minutos, ya son las 12. Tenemos que volver a las 12:10, ¿verdad? Tenemos que volver a las 12:10. No se preocupen que voy a acabar la clase, voy a acabar la clase, pero hay que tener un descansito, de 5 minutos por lo menos. Así que voy a explicar una idea más, solamente una del gobierno de Echenique. Echenique es el sucesor de Castilla, conservador como él. Echenique es famoso porque es el continuador de las políticas de Castilla y Echenique firma el primer tratado de límites con el Imperio de Brasil, el tratado Herrera da Ponte Ribeiro. Con este tratado no solamente se establecen las primeras líneas divisorias entre Perú y el Imperio de Brasil, sino que es un tratado de comercio y convención fluvial.
ya que se establecía que Perú y Brasil tenían derecho a la libre navegación por el río Amazonas. ¿Por qué el Perú quiere tener una libre navegación por el Amazonas? Para tener un punto de salida hacia el Atlántico. A través del río Amazonas, los comerciantes de esta zona norte de la Amazonía podrían tener una salida comercial hacia el Atlántico, ya que el Pacífico les quedaba bastante alejado, ¿verdad? Así que el Tratado Herrera de Aponte Riberos es un tratado de límites, pero también de comercio y navegación fluvial, ¿eh? También de comercio y navegación fluvial. Muy bien. Listo, terminamos con ese tratado. Ahora sí, hijo mío, tienen que tener un descansito, aunque sea de 5 minutos. ¿Eh? Ustedes no tienen la culpa de mis problemas técnicos. Así que, chicos, volvemos a las 2:10. 12:10, en punto, ¿eh? Así que regresamos con todo. Regresamos, chicos.